A continuación vamos a explicar los códigos de programación que se usaron para la actividad 1, manipulación de píxeles de la materia de visión artificial. Entonces el primer punto consistía en una imagen cualquiera, eh, encontrar las imágenes relacionadas en sus respectivos componentes de color como se muestra en la figura, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el código de programación. Lo primero que hicimos es importar las librerías correspondientes para la solución de dicho problema, el cual eran NumPy y OpenCV. Seguidamente de esto, lo que hacíamos era utilizar una serie de funciones para mostrar la imagen en una ventana. Entonces lo primero que hacíamos es asignar una variable pathMage, la cual le íbamos a asignar la ruta de la imagen. Después, con la función cv.inRate íbamos a asignarle los componentes matriciales a una variable cualquiera, la cual le asignábamos la ruta de la imagen y si la queríamos en escala de grises o queríamos la imagen a color. En este caso queríamos la imagen a color. Seguidamente, con la función cv.inShow mostramos la imagen, la cual tenía como atributos el nombre de la ventana auxiliar que nos iba a aparecer para mostrar la imagen y la imagen que queríamos mostrar con sus componentes materiales. Después de esto necesitamos encontrar las características de dicha imagen, como lo son el número de matrices de su altura y de su anchura y además el número de canales que tenía. Entonces a H le asignamos la altura, pues el número de píxeles que tenía de alto la matriz, a W le asignamos la anchura y a C le asignamos el número de canales. Listo, entonces como separamos, o bueno, más bien como mostramos de un solo determinado canal la imagen. Entonces lo que hacíamos es con los ciclos for recorríamos filas y columnas de la imagen, ¿cierto? Entonces para ahí, ¿cierto? En el rango de H, que es la altura, para J en el rango de la anchura de la matriz y para acá en el rango de los canales, ¿cierto? Entonces recorríamos cada fila con su respectiva columna y en este caso para el color verde, si K que recorría los canales era diferente del canal verde, entonces cámbiame el píxel I desde la fila I en la columna J, cámbiamelo por cero. Entonces lo que hace esto es para determinada fila y columna, si el canal no era verde, ¿cierto? Que pusiera el resto de los canales en cero para que me dejara solamente el color verde. Aquí mostramos pues ya el resultado de, de los for anidados, por decirlo de alguna manera. Entonces mostramos la imagen, que la imagen se iba a llamar, pues la ventana, la imagen se iba a llamar verde, y vamos a mostrar la imagen img color. Bueno, con esto nos resultó un problemita y es que cada vez que modificábamos los canales, los demás canales, en este caso el rojo y el azul, se nos borraban. Entonces nos tocaba volver a definir, o bueno, más bien nos tocaba volverle a agregar esos canales que habíamos borrado a nuestra imagen. Entonces aquí lo que hacemos es volver a asignarle la ruta de la imagen y volvíamos a decirle a img color que volviera a leer todos los componentes matriciales de la imagen, ¿cierto? Para seguidamente volver a hacer el mismo proceso anterior de los fores, pero ya en vez de quitar los canales rojo y azul, quitábamos los canales verde y azul para poder que nos quedara el canal rojo, ¿cierto? Entonces recorríamos filas, recorríamos columnas y aquí recorríamos canales, ¿cierto? Entonces cuando el canal es diferente del canal rojo, por favor hágalo rojo, pues hágalo cero, perdón. Y así eliminamos los demás canales y nos queda solamente el canal rojo. Y pues se hacía el mismo proceso con el color azul. Entonces vamos a ver cómo fueron los resultados. Entonces damos play. Entonces esta es la imagen original, ¿cierto?
Aquí está el canal verde, como habíamos dicho, primero mostramos el canal verde, después mostramos el canal rojo, ¿cierto? Y por último el canal azul. Y aquí está el resultado. Bien, el punto 2 consiste en que para una imagen vamos a hallar su reflejo respecto al eje Y. Para esto importamos las librerías, importamos la imagen tal como lo hemos hecho antes, utilizamos el comando para saber cuántas filas y columnas tiene la imagen, y lo que hacemos es que inicializamos una variable que va a ser igual a la parte entera de dividir el número de columnas entre 2. Esto debido a que este valor es el que utilizaremos para el for de j que tenemos por acá. Ahora, para ilustrar lo que el código hace, voy a hacerlo en Excel, donde este valor de aux_imagen va a ser igual a nuestra imagen auxiliar, y la tabla que tenemos por acá va a representar los valores que tiene nuestra imagen oficial, o la que está por acá como imagen color. Entonces, el código dice que la imagen auxiliar en la posición i, j va a ser igual a la imagen en color en la posición i, j. Entonces va a ser igual a este valor de acá, por lo tanto lo colocamos acá, 1. Luego me dice que la imagen color en la posición i, j, este valor de acá, va a ser igual a al último valor a la última columna de dicha fila, por lo tanto a igual a este, es decir, un 7. Y luego me dice que el último valor es igual a mi imagen auxiliar, el último valor igual a la imagen auxiliar que previamente habíamos cambiado y que correspondía al valor de acá, un 1. A medida que el ciclo de for va pasando, entonces para este caso la imagen auxiliar va a ser igual a 2, este valor de acá es igual a este de acá, que es igual a 6, y por último este vuelve a ser igual a la imagen auxiliar. Ahora, para este, la imagen auxiliar es igual a 3, este valor es igual a 5, y este es igual a la imagen auxiliar, que es 3. Para la última posición, que es la posición de la mitad, tenemos que en este caso la imagen auxiliar va a ser igual a 4. Ahora, esa posición se va a cambiar en este caso por ella misma, y la última parte del código nos diría que ahora ella se va a cambiar por la imagen auxiliar, que vuelve a ser 4. Por lo tanto, la imagen central en realidad nunca cambia. Esto también lo podríamos realizar simplemente haciendo que en este for de aquí este valor no sea W1 sino W1 menos 1, de tal forma que solamente se cambien los 3 primeros valores en este caso con los últimos 3 valores, y la columna central siempre va a estar intacta. Ahora lo ejecutamos, tenemos la imagen original y la imagen después de hacerle el reflejo respecto al eje Y. Gracias. Bueno, a continuación vamos a explicar el punto 3, el cual consiste en invertir la imagen respecto al eje X. Entonces el proceso es súper similar al punto anterior, con la diferencia de que ya no vamos a intercambiar columnas por columnas, sino que vamos a intercambiar filas por filas, ¿cierto? Entonces el proceso es similar, se tiene una variable auxiliar, el cual nos va a dar el mismo tamaño de matricial de la imagen original, pero este nos va a servir para intercambiar dichas posiciones. Entonces a la variable auxiliar se le va a asignar filas, pues un píxel de una fila y una columna, del cual se va a reemplazar. Entonces supongamos que i, j son 0, ¿cierto? Para hacer un ejemplo de la primera posición. Entonces auxiliar imagen le vamos a dar este valor de la primera posición, ¿cierto? A esa posición, ¿cierto? Le vamos a asignar la última, pues altura menos 1, ¿cierto? En este caso tiene 10 posiciones, o sea 9, pues porque pues Python cuenta de 0 a 9, y le vamos a restar i como a j. Bueno, entonces a la última posición, bueno, al primer píxel, ¿cierto? La primera posición le vamos a asignar el valor de la última casilla, entonces la vamos a empezar por 10, ¿cierto? ¿Qué sigue? Entonces a esa última posición cámbiala por el valor del auxiliar, que es 1, y así intercambiamos las posiciones.
eso se va a repetir seguidamente, pero reduciendo el número de filas hasta llegar al centro, que el centro no va pues va a cambiar por ella misma. Entonces esto va a quedar así. Entonces 9, ¿cierto? Entonces aquí va a ir el 2, aquí va a ir el 9. Seguidamente, pues obviamente contando con la ayuda de la variable auxiliar, y así sucesivamente hasta llegar al valor del centro. No, pues no se va a explicar muy a fondo porque ya la explicación a fondo se hizo en, en el ejercicio anterior. Entonces, después de acabar el proceso, ¿cierto? Pues se muestra la imagen, se va a llamar invertido en X y se va pues, a usar el comando wait-key y destroy all windows para evitar un error de Python, pues de Spider en este caso. Entonces ejecutamos el archivo, está el original, y ya a continuación va a aparecer el otro, y aquí está. Entonces aquí se ve que se invierte respecto al eje X. Muchas gracias. Bien, el punto número 4 consiste en que para esta imagen vamos a cambiar las tonalidades de sus cuadrantes del mismo modo. Esta parte de acá azul, esta verde y esta roja. Para esto, de nuevo importamos librerías, importamos la imagen utilizando la ruta, hallamos cuánto es el valor de filas y columnas de nuestra imagen y hallamos H1 y W1, donde H1 es igual a la parte entera de H medios y W1 es igual a la parte entera de W medios. Eso con el fin de utilizar unos condicionales que me permitirán moverme entre las partes de la mitad hacia arriba o del eje X hacia arriba o hacia abajo y del eje Y hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, en nuestro ciclo for irá de nuevo y irá hasta de 0 a H, J irá de 0 a W, y esos condicionales son los que nos permitirán movernos entre los diferentes cuadrantes. En este caso, I menor a H1 es I menor a el eje X, es decir, la parte de arriba, coma J mayor que W1. J mayor que W1 es la parte de la derecha, arriba, y a la derecha es la parte azul. Por lo tanto, para los bits que se encuentran en esta zona, lo que hacemos es que apagamos los canales o los llevamos a cero, los canales de verde y de rojo. Ahora, para I mayor o igual que H1, en este caso para I mayor que H1 menos 1, que es lo mismo que I mayor a H1, I mayor igual a H1, quiere decir que del eje X hacia abajo y J menor a W1 más 1, lo que quiere decir J menor o igual a W1, J menor al eje Y. Entonces estamos en esta zona. Para esta zona los canales que se apagan es el azul y el rojo, como se ve acá. Únicamente dejamos el canal de verde prendido. Ahora, para valores de I mayor a H1 menos 1, es decir, para el eje X abajo, y para J mayor a W1, es decir, a la derecha del eje Y, tenemos el canal rojo, y para este caso entonces apagamos los canales azul y verde. De ese modo, si lo simulamos, ahí tenemos nuestra imagen original y partida por los diferentes canales. Gracias.